Hola de nuevo, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Introducción a la Sociología. Hoy quiero hablar de un concepto que hemos visto a lo largo del tema y que seguramente volverá a aparecer a lo largo de esta asignatura, como es el de la marginación social. El concepto de marginación social ha sufrido muchas polémicas a lo largo de toda su historia, pero en el caso que ahora nos ocupa para esta comunicación, os quiero hablar precisamente de lo que fue la construcción o, digámoslo así, la reinterpretación del concepto de la marginación social desde los postulados del degeneracionismo a finales del siglo XIX. ¿Qué es el degeneracionismo? Vamos a verlo con más calma. Las corrientes del degeneracionismo aglutinaban muchísimos pensamientos extraídos de la antropología, la sociología, la filosofía, la psicología, la medicina, el derecho, el trabajo social, la educación. Como veréis, tenía unos intereses importantes por lo que respecta al reformismo social en la época, a finales del XIX. Pero lo más significativo es que las corrientes degeneracionistas consiguieron instaurar o constituir de manera mucho más fehaciente, mucho más visible, el poder de la psiquiatría a la hora de tomar decisiones en cuanto a las reformas sociales, se entiende. Para muchos degeneracionistas era importante buscar una explicación científica a aquellas diferencias respecto a el rechazo hacia el otro, hacia sus patrones de comportamiento inusuales, fuera de lo convencional, pero que también justificaban de alguna manera esas diferencias de lo racial, de lo genérico, de las propias costumbres de otras etnias y culturas. No se puede disimular en absoluto que para muchos teóricos del degeneracionismo el modelo ideal de la civilización europea tenía que ser un reflejo de la alta burguesía, ¿no? De las grandes ciudades, entendiendo que la perfección de una sociedad estaba concebida por la clase económica superior y el género masculino, un hombre blanco con una buena formación académica y de una estratificación social elevada, podía considerarse como aquello hacia lo que aspira cualquier ciudadano en una urbe, ¿verdad? En una sociedad. Todo aquello entonces que rompiera con el modelo establecido por la burguesía, pues podía considerarse como anómalo. Y cuando digo anómalo, me refiero precisamente a todo aquello que rompe con lo convencional. Fijaos entonces qué fácil que era caer en la trampa entre lo desviado como algo que rompe con lo convencional y lo normalizado, que es aquello que intenta imitar el estilo de vida de la alta burguesía. Claro, la alta burguesía podía permitirse muchos lujos que no eran considerados como algo desviado de lo normal. Pero para las clases bajas poder acceder, por ejemplo, al lujo del alcohol era algo que no estaba al alcance de todos los bolsillos. Fijaos entonces que era muy fácil también caer en la trampa de considerar que todo aquello que intenta imitar un estilo de vida que no puede pagarse, forzosamente va a caer en un aspecto delictivo o en un estilo de vida marginal, que no puede sostener, que no puede realmente llegar a alcanzar nunca. Esto fue consecuencia también del fin de muchos de los grandes imperios que hasta el siglo XIX se habían estado consolidando desde la Edad Media prácticamente. Pensad que a finales del siglo XIX muchas colonias a lo largo de todo el mundo empiezan también a independizarse y muchas de las personas que habían nacido o que vivían en esas colonias habían marchado hacia las grandes ciudades industrializadas, hacia los grandes países en desarrollo en Europa, ¿no? Esto generó dentro de muchas ciudades muchísimas tensiones, muchos conflictos a nivel social, ¿no? Realmente aparecían nuevas razas, nuevas costumbres, nuevas religiones, nuevos comportamientos, nuevos rituales que no eran admisibles por todo el mundo. Y esto también generó también nuevas adicciones al opio, por ejemplo, a diferentes capacidades alcohólicas,
a diferentes sustancias que provenían de las antiguas colonias y que también generaban nuevos problemas de marginación y de delincuencia dentro de las grandes ciudades. Bien, para muchos degeneracionistas, para muchos teóricos de estas teorías, la causa connatural de este tipo de comportamientos anómalos tenía que ver con una naturaleza biológica, hasta el punto de considerar que en efecto se habría estado transmitiendo de generación en generación desde antiguos eslabones evolutivos, y que algunos sectores poblacionales o algunas poblaciones en el mundo pues habrían sido dotadas de un mayor desarrollo genético que otras. Fijaos que en el fondo no dejaba de ser una explicación pseudocientífica de algo que ya estaba inscrito en el Antiguo Testamento de la Biblia, ¿no? Aquellos pecados capitales que se iban a repetir de generación en generación, ¿no? Como podría haber pasado con la muerte de Abel a manos de Caín, ¿no? Como eso se va reproduciendo desde la propia condena bíblica, como el pecado del padre que se transmite a los hijos y a los hijos de los hijos y a los hijos de los hijos de los hijos, etc., ¿no? Y así ad infinitum. Llegados al siglo XIX, evidentemente este tipo de pensamiento queda proscrito en aras de la ciencia, pero la ciencia lo único que hace es repetir exactamente ese mismo tipo de pensamiento, pensando que los comportamientos anómalos tendrían que ver con algún eslabón perdido de ese cuadro evolutivo, de toda esa línea evolutiva. Bueno, fijaos también que para muchos degeneracionistas la idea de sociedad tenía casi como una imagen metafórica de lo que sería un gran organismo vivo, eternamente dinámico, que sin embargo podía alojar dentro de sí algunos elementos subversivos que podían llegar a enfermar todo el sistema orgánico de la sociedad. Este tipo de lectura lo que haría sería casi como vincular este tipo de personas marginales como casi gérmenes epidemiológicos que podrían llegar a infectar toda la sociedad. Muchos de los escritos de finales del siglo XIX apuntan este tipo de retórica que conviene examinar a fondo. Un ejemplo de ello es el escrito que veis de Magnan, publicado a finales del XIX, que intentaba explicar las causas genéticas de esta desviación social, de lo que se entendía por desviación social. Para este teórico, el desviado social estaría evolutivamente más cerca del estado del primate que no de un nivel cognitivo o moral más avanzado. Para muchos de estos teóricos, y no solamente Magnan, muchos marginados sociales lo serían por una cuestión congénita, por una cuestión de que evolutivamente no se puede, no han avanzado mucho más. Pero Magnan apuntaba otro tipo de causas. No podía entenderse solamente una cuestión degenerativa, que había pasado por transmisión biológica de generación en generación, sino que podía también entenderse como una mala gestación del feto, un problema en el momento de ser concebido, ¿no? o de dar a luz al niño, o problemas que habían ido degenerando con el propio organismo de aquel individuo a lo largo de toda su vida, a lo largo de toda su biografía, cayendo en malos hábitos, malos comportamientos alimenticios, contaminación por vivir cerca de fábricas, en unas condiciones insalubres de vida, caer en vicios como el alcohol, el tabaquismo o la adicción a otras sustancias que provenían de las colonias, o algunas enfermedades de transmisión sexual por contacto con prostitutas no higienizadas. Este tipo de comportamientos, este tipo de causas de cariz sociológico podían estar también detrás del verdadero origen de estas degeneraciones. Magnan además consideraba que la propia constitución del sistema nervioso iría debilitándose conforme fueran pasando los años y, peor aún, iría también contagiándose esa frágil constitución nerviosa de generación en generación.
Y esto nos lleva al concepto del estigma. El estigma ya no solamente entendido como algo que margina a la persona, sino como la propia manifestación anómala en los propios rasgos del individuo. Para algunos teóricos del degeneracionismo, como Cesare Lombroso, proveniente de la antropología italiana, podía considerar que muchos criminales que él había estudiado en muchas prisiones de Italia se podían manifestar expresiones faciales, ¿no?, que podían remitir a un estado primatológico de la propia evolución humana, desde frentes anchas, orejas más o menos prominentes, unas cejas pobladas y muy juntas, ojos pequeños, unas mandíbulas prominentes también, unas manos muy exageradas, etc. Para Lombroso, este tipo de estigmas visibles demostraba efectivamente ese anclaje en todo el linaje evolutivo de esas personas. Pero para otros teóricos el estigma no tenía por qué ser algo visible morfológicamente, podía ser algo moralmente expresable en sus comportamientos desviados de lo que sería lo normativo socialmente y que podían no solamente afectar a ese único individuo, sino que también por imitación podría llegar a contagiarse al resto del colectivo social. Como os decía, muchos de estos desencadenantes empiezan también a considerarse que no son del todo naturales, sino que también pueden deberse a condiciones de vida inadecuadas, como por ejemplo pudieran ser intoxicaciones por el abuso de algunas sustancias, profesiones insalubres que también podrían degenerar en morfologías y en organismos cada vez más deficitarios, o en una mala alimentación o incluso en las propias consecuencias de los conflictos bélicos. Esto, como veis, empieza a tener visos en los que se mezcla lo sociológico con lo clínico e incluso llega a manifestarse también en la preocupación de algunos teóricos de la psiquiatría respecto a lo que se entendía por las perversiones. Las perversiones como una manifestación más de lo que sería este tipo de desviaciones sociales. Para muchos de estos teóricos, una perversión era fácilmente asimilable a una desviación de los comportamientos sexuales normalmente correctivos, lo que socialmente se asume como lo admisible. De perversiones sexuales podemos encontrar muchas en muchos tratados publicados en la época, pero dos son los que se llevan el gato al agua, como son la homosexualidad y el fetichismo. Ambos se consideraban perversiones porque eran una versión paralela, perversión, de aquello que se considera como lo natural, lo normal, lo admisible, lo que tradicionalmente se ha considerado como lo aceptable. ¿Por qué el fetichismo y la homosexualidad se consideraban como una perversión? Por una sencilla razón. Tanto en el fetichismo como en la homosexualidad, el objeto de deseo, el objeto de atracción del placer sexual no tiene nada que ver con la reproducción sexual. En la homosexualidad, dos personas del mismo sexo se atraen, ¿no?, para mantener relaciones, de la misma manera que el fetichista o la fetichista se siente atraído por un objeto. En ambos casos es imposible una reproducción, ¿no?, de ese coito, no va a surgir ningún niño, ninguna niña, ¿no? Entonces ya se considera que es antinatural. Como antinatural, ¿no?, se puede considerar también como algo desviado, como algo anómalo, como algo que rompe con lo socialmente establecido. Fijaos qué fácil es llegar a confundir lo clínico con lo sexual, con lo moral, con lo reproductivo, ¿de acuerdo? Ese tipo de sistematización de un discurso científico que tiene también su correspondencia en el cuerpo legal es algo muy significativo de los proyectos reformistas de la época. Dos de los autores que quiero citar son Tardieu y Magnan, los tenéis aquí en pantalla, ambos extraídos también de estas corrientes del degeneracionismo francés de finales del XIX, consideraban o reivindicaban, más bien dicho, reivindicaban el beneficio del tratamiento clínico sobre las personas que se consideraban desviadas sociales. No se debía considerar como delincuentes o criminales porque
como enfermos mentales que se consideraban, como personas desviadas patológicamente, tenían que aceptarse, admitirse que no eran conscientes de sus propios actos, que no podían controlar sus impulsos. Por tanto, si consideramos esto, decían estos autores, no pueden ser enjuiciados de la misma manera que un delincuente o de un criminal. Fijaos entonces qué fácil también que es hacer la asociación entre salud mental y moral, moral social. El degenerado pasa a ser de un delincuente a ser un enfermo mental en este caso, y aunque no se le prescribe delito, sí que se le prescribe patología. Y esto no deja de ser también estigmatizante. No es que sea un estigma que se ve, sino que es un estigma que se le impone desde el discurso médico. Esto llevó también a muchos teóricos a empezar a publicar a destajo muchos manuales cívicos, como el ejemplo que veis también en pantalla, publicado a inicios del siglo XX en España, y que de alguna manera sirve también para concienciar a la sociedad de cómo algunos malos hábitos en la sociedad pueden ser corregidos con visos precisamente de lo moralmente establecido, de lo correctivo, incluso de lo legalmente asumible. En algunos casos, como este estudio de Charcot y de Magnan, también de finales del siglo XIX en Francia, proporcionaban algunas alternativas de curación que tenían que ver precisamente con la corrección de los comportamientos anómalos. En muchas ocasiones, estas perversiones sexuales de las que os he hablado, el fetichismo, la homosexualidad o lo que se pedía era intentar corregirlos condicionando el comportamiento de aquellas personas supuestamente enfermas, supuestamente patologizadas, hacia la reeducación de su propio comportamiento. Eso tenía mucho que ver precisamente con corregir estilos de vida que se consideraban incorrectos, es decir, volver a encauzarlos a un modelo social que desde lo clínico y de lo legal se consideraba como lo permisible. Y esto evidentemente pasaba por practicar a menudo hábitos heterosexuales. Hábitos heterosexuales, ya fuese con su propia pareja del otro sexo, como también con profesionales, como podría ser en el caso de la prostitución. Para muchos degeneracionistas incluso la prostitución podía servir como una herramienta terapéutica en este sentido, ¿verdad? Pero bueno, como veis, eran teóricos que podían en muchas ocasiones entrar en conflicto directo con los intereses de algunos gobiernos más o menos reformistas. Un ejemplo de ello lo vemos en el caso de las campañas y los estudios, mejor dicho, que se hicieron contra el alcoholismo como una epidemia social a finales del siglo XIX en Francia. Y vuelvo de nuevo a citar a Magnan, porque Magnan se preocupó por el aumento de la adicción hacia el alcohol a resultas de lo que ocurrió después de la crisis de la filoxera. Os cuento un poquito qué ocurrió con la filoxera. La filoxera podríamos decir que era como una especie de bacteria que afectó a buena parte de las cosechas de la uva a finales del siglo XIX en Francia y en Cataluña y en buena parte también de otros países que cultivaban la uva para hacer vino. El vino era uno de los productos de mayor explotación nacional e internacional en Francia y al sufrir precisamente la sequía de la uva, de los viñedos, Francia entraba dentro de una crisis económica importante. Lo que hizo el Estado francés como alternativa fue pagar grandes campañas de promoción con pintores, músicos, artistas, poetas, que pudieran dar una imagen de sofisticación, de lujo, de perfección social, ¿no? De deseo publicitario a un nuevo producto que se quería poner en el mercado internacional como era la absenta. La absenta, el problema que conllevó la absenta fue que como tenía un alto grado de alcohol, tenía un sabor mucho más dulzón,
al final acabó también por provocar una mayor cantidad de adicción, tanto en niños como en mujeres, y en muchas ocasiones de alto rango económico. Esto, como veis, le llevó a Mañán a preguntarse si acaso lo que se había entendido hasta entonces como una desviación social no tenía tanto que ver con una cuestión social, sino con una cuestión de mero convencionalismo de lo social. Bueno, a partir de ahí empezó también la corriente del degeneracionismo a entrar en declive, a ser muy autocrítico consigo mismo hasta entrado buena parte del siglo XX. Pero, sin embargo, en muchas de las opiniones populares que se pueden hacer sobre algunos marginados sociales sigue manteniéndose este tipo de discursos protocientíficos. Hay que tener mucho cuidado al respecto. Ya no me quiero extender más con el tema, a mí me apasiona, a vosotros y vosotras quizá no tanto, pero por si acaso os dejo aquí algunas fuentes de consulta que pueden ser de interés para todas vosotras, todos vosotros. Y sin más, me despido hasta la próxima.